Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Bueno, me encanta encontrarte por aquí nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Porque en realidad comunicarte sin violencia con tus hijos es posible y tuve la oportunidad de entenderlo de una forma muy clara hace unos años que tuve la oportunidad de leer el libro Comunicación no violenta del autor Marshall Rosenberg, creador de este modelo supremamente valioso con el que ha asesorado empresas, comunidades, colegios, familias, en fin, porque impacta en todos los contextos poder aprender a comunicarnos sin ningún tipo de violencia. Y hoy entonces, justamente por eso quiero invitarte a que hablemos sobre cómo pasar de reprimir a expresar tus emociones con tus hijos, ¿sí? Entonces vamos a revisar esto a detalle a continuación tú y yo. ¿Cuál es entonces esa mirada en la que la sociedad percibe este tema de reprimir las emociones? Este tema de las emociones es supremamente amplio y tú y yo lo hemos conversado varias veces, ¿no? El mundo emocional es un universo supremamente grande y por eso es que me encanta que películas como Intensamente 1 y 2 ya nos están quitando la venda de los ojos y nos están haciendo ver que esto es muy importante trabajarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de represión emocional, ¿qué significa? Yo me guardo y me guardo y me guardo las emociones para evitar que otras personas se molesten conmigo, me ignoren, me alejen, no quieran estar conmigo. Porque culturalmente desde hace mucho tiempo se tiende a creer que hay emociones buenas, malas y que las malas es mejor casi que meterlas en un baúl y no expresarlas nunca. Si bien eso es lo que se cree, no es cierto. Todas las emociones son mensajeros que vienen a traernos una lección importante de, venga, estas son las gafas en las que usted está interpretando esta situación. Revise cómo está pensando, cómo está actuando físicamente, cómo se siente y si en realidad es la forma más adaptativa y más funcional en ese entorno. Llamémosle familiar, de pareja, laboral, social, ¿sí? Entonces, reprimir las emociones es algo que por mucho tiempo, por muchas generaciones hemos hecho porque se ha construido la creencia equivocada de que guardarme las emociones va a hacer que otros me quieran, va a hacer que otros me acepten, va a hacer que otros quieran estar conmigo. Y me encantaría que en comentarios me cuentes si creciste con esa creencia también. Fue algo que yo construí en algunos espacios cuando era niña, ¿sabes? Y entonces casi que uno cree que es mejor ocultarlo, meterlo debajo de un tapete porque son emociones entre comillas malas, llamémosle enojo, tristeza, miedo u otras, ¿no? Pero en realidad, como te das cuenta, todas las emociones vienen a traernos lecciones importantes que si yo ni siquiera atiendo y les cierro la puerta en la cara cuando tocan, pues arrancamos mal ese camino de entrar en ese mundo emocional. Y en muchas ocasiones yo no puedo brindarles educación emocional a esos hijos porque es que ni siquiera lo hicieron conmigo y ni siquiera he visto el valor y la importancia que tiene que yo lo haga en mi vida. Si tal vez en tu crianza no lo hicieron contigo, no significa que hoy en día que ya eres adulto o eres adulta no lo puedas hacer. Nunca es tarde, ¿sabes? Y lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿cómo se ve expresar tu mundo emocional? Porque la invitación hoy es, pasa de reprimir a saber expresar tus emociones. Ya decíamos antes que las emociones son mensajeros, todas son válidas, todas son bienvenidas y hacen parte de la naturaleza humana. Ahora, ¿qué es importante? Es importante entonces que te des cuenta que para poder expresar tus emociones, un ejercicio que yo recomiendo desde hace años que me parece muy fácil para entender esto es, ten un cuaderno, una libreta, una hoja y un esfero, un lapicero, un lápiz que puedas llevar a la mano a todos lados y piensa cuál es la emoción que
sientes que es como más limitante o más difícil de manejar para ti? Vamos a decir la que sucede mucho, el enojo, ¿no? Entonces, cada vez que yo tenga enojo, voy a ir registrando lo que sucede cuando llega el enojo, ¿sí? Voy a hacer una columna que diga situaciones. Escribo otro título que diga sensaciones físicas, otro título, otra columna que diga en esa hoja pensamientos y otra columna que diga conductas. Entonces, situación, vas a escribir cuando sientas el enojo. Vamos a suponer que yo entregué un informe en el trabajo y no lo entregué como lo quería el jefe y cogió las hojas y me las lanzó en la cara. ¿Mm? Esa fue la situación, entonces la escribo. ¿Qué pensé? Ay, es que qué fastidio. Nada de lo que hago lo valora, ¿no? Si eso fue lo que pensé, pues eso es lo que escribo. Físicamente, ¿qué sentí? Es decir, cuando en ese momento me enojé, ¿qué sentí? Ay, dolor de cabeza, se me disparó la gastritis, dolor de espalda, me dolió el cuello, me dio migraña, me dio uno de la garganta, comencé a sentir calor. En fin. ¿Qué pasó físicamente en ti cuando sentiste ese enojo? Ahora, en conducta, ¿qué escribo, Gina? ¿Qué hice o qué dejé de hacer cuando sentí ese enojo? Justo ese día del trabajo me iba a ir a almorzar para celebrar, por ejemplo, qué sé yo, mi cumpleaños con los compañeros del trabajo de la oficina y les dije no. Me dijeron, Gina, camina y vamos a celebrar tu cumpleaños. Yo les dije, ay no, ¿saben qué? Hoy no quiero ir a almorzar porque me pasó esto, les conté. Y ese día no almorcé. Eso fue algo que no hice, sino que dejé de hacer. Cancelé la invitación a almorzar, no almorcé. Y escribo eso. De forma que cada vez que siente enojo en el trabajo, con mi pareja, con mis hijos, en entornos sociales, en entornos recreativos, en fin, lo voy a escribir. Voy a hacer eso durante una semana. Y al final de la semana me voy a sentar, te vas a sentar y vas a mirar qué hay común en las situaciones en las que sentiste ese enojo. Y ahí te darás cuenta cuáles son los aspectos que necesitas trabajar. Puede que tal vez lo que más me enoje a mí, por poner ahí ese ejemplo, es que cojan y me avienten cosas, o que cojan y me ignoren, o que me hacen creer que me escuchen y resulta que no, porque están en el celular, o porque están pensando en otra cosa, o, ¿sí? O que me refuten lo que estoy diciendo. Entonces, ahí cuando ya identifico qué situaciones siento ese enojo, porque este es el ejemplo que estamos haciendo, pero puede hacerlo con cualquier emoción, eh, qué conductas hago o dejo de hacer, qué pensamientos tengo y qué sensaciones físicas tengo en ese momento, ahí puedes hacer alguna actividad que te ayude a recuperar los niveles de equilibrio en tu cuerpo. Porque claro, si yo ahí reacciono con la cabeza caliente, pues ya sabemos cómo va a terminar. Voy a tener una situación que se va a volver más difícil de lo que ya era, llámese en ese contexto laboral o donde sentí ese enojo. Entonces, ahí ya, cuando yo ya estoy en calma, puedo retomar la situación. ¿Y qué puedo hacer para expresar esa emoción? Gina, yo te diría que buscar alguna actividad que te ayude a descargar eso que sientes, ¿no? Cuando uno siente enojo, normalmente es porque vulneraron algún límite, entonces aprender a respirar, bajar los niveles de activación para recuperar el equilibrio y ya cuando esté en calma, ahí sí recordar, mira, la próxima vez que me quieras decir que el informe no estuvo bien, puedes darme las hojas, no tienes por qué tirármelas y ya. Cuando siento tristeza es porque necesito consuelo, entonces en esos momentos lo más recomendable es buscar apoyo en otra persona, una llamada, una videollamada, verme con esa persona, tomar un café, una aromática, en fin. Cuando siento tal vez miedo es porque algo del ambiente lo he visto como una amenaza, entonces ahí me doy cuenta que tengo que buscar cómo sentirme seguro, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Cuál es entonces el mensaje para lograr un cambio de mirada de este tema? Para pasar de reprimir a expresar esas emociones. Sería entonces importante que ahí nos demos cuenta que para lograr ese cambio de mirada es clave entonces lograr
abrazar todo el mundo emocional, darnos cuenta que hay que reconocer cada emoción, ¿m? En qué situaciones sucede, qué pienso, qué siento físicamente, qué hago, dejo de hacer. Aprender a expresarla sanamente, busca actividades saludables en las que puedas descargar cada emoción, aprender a gestionar cada emoción para poder regularlas, ¿m? De forma que ahí logres, digamos, volver a los niveles de equilibrio y volver a recuperar la calma. Y ahí sí podrás enseñarle eso a tus hijos, ¿sí? Cuando ya poco a poco lo aprendas a hacer. ¿Mm? Porque a veces esa educación emocional cuesta con los hijos porque es que ni siquiera lo hicieron conmigo y yo ni siquiera me he dado cuenta que es importante hacerlo. Entonces, ahí tienes esa clave fundamental. Algo adicional que quiero decirte es que en mi canal de YouTube hay un curso gratuito en el que alojé más de 30 videos de todo este tema de gestión emocional para papás y mamás que puedes encontrar. Ahí entras a mi canal de YouTube, ahí en la parte superior buscas la parte que dice cursos y ahí encuentras gestión emocional para padres y madres. Ahí está toda la información que he construido con los años de este tema para que puedas ir más profundo en esto. ¿Listo? ¿Qué otras situaciones deseas que tratemos en este podcast? Recuerda dejarlas aquí abajo en comentarios para poder leerte y tenerlo en cuenta para futuros episodios de esta o otras temporadas. Y recuerda que estamos disponibles en varias plataformas, Psicocriando, más de 50 capítulos ya disponibles en estas 2 temporadas y en esta tercera que seguimos avanzando. Recuerda desde donde lo escuches compartirlo con otras familias para que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre esta y otras situaciones en la crianza. Bueno, un abrazo grande. Chao.